Fuimos a Brasil, primero objetivamente porque es el país de mayor peso específico en el continente, y porque en Brasil, antes de que se precipitaran estas situaciones convulsivas, las rebeliones, se desenvolvió un proceso político donde la experiencia de un gobierno presidido, encabezado por una organización denominada PT, Partido de los Trabajadores, terminó completamente agotado, y a través de toda una serie de acciones golpistas lo fueron desplazando del poder y llevando a su principal líder político, que es Ignacio da Silva Lula, que lo metieran en cana por corrupción. ¿Cierto? El proceso de Brasil tiene una... Bueno, y como resultado de todo esto, ese proceso terminó engendrando un nuevo gobierno encabezado por un fascista, que es Bolsonaro. El análisis de Brasil, en el marco de una charla, de un curso, un seminario, siempre hay que detenerse en lo que significó el PT, el Partido de los Trabajadores, porque posiblemente sea una de las experiencias más importantes de masas en donde una expresión partidaria con esta definición, encabezada por líderes sindicales que emergieron, digamos, como una fracción combativa de la dirigencia, de la burocracia sindical metalúrgica en la década del 80, bueno, dio lugar a que se constituyera una formación política que adoptó en toda una primera fase de su desarrollo posiciones de tipo clasista, posiciones de independencia de clase. Por ejemplo, el hecho de ir a las elecciones, en las primeras, en el año 78, en el año 80, con la consigna de trabajador vota trabajador. El programa originario del PT planteaba consignas, reivindicaciones socializantes. Llegaron a plantear un gobierno de trabajadores en algún momento. Plantearon el socialismo en términos genéricos. Nunca plantearon la idea de la necesidad de una revolución social, sino que plantearon, digamos, como derrotero, como guía, un proceso de intervención en el marco político tradicional burgués, y la idea de que el partido, instalándose dentro de la clase trabajadora, influenciándose a las otras clases empobrecidas, podía llegar a acceder al poder político. Efectivamente, eso ocurrió. Ahora, en la misma medida que el PT iba ascendiendo en influencia, la propia organización se iba, digamos, modificando. Iba modificando la estructura de organización. Los primeros estatutos, por ejemplo, no permitían que hubiera empresarios. Luego sacaron eso y empezaron a meterse
no solamente empresarios, sino que la propia dirección del partido prácticamente fue tomada, copada por toda una capilla de pequeños burgueses que conformaron una estructura de aparato, y desde ahí pasaron a regimentar las bases partidarias. Fueron modificando el programa, fueron retirando las consignas más radicales y en la práctica fueron conformando, en nombre de ampliar el radio de acción, fundamentalmente siempre empujado por los cronogramas electorales, alianzas que, en nombre de justificar la permanencia del aliado, bueno, no solamente modificaban el programa del partido como tal, sino que a la hora de conformar la alianza lo derechizaban todavía mucho más. El PT en la década del 90 ya era una fuerza nacional, era una fuerza que ya tenía representaciones en los parlamentos, en la legislatura, dirigía determinadas intendencias en ciudades importantes, etc. Y ya para el nuevo siglo, el PT ya estaba conformado como una fuerza, digamos, como la única, digamos, de aglutinar un caudal que le permitía por sí solo ganarte una elección. Ahora, en lugar de ir a una pelea en términos independientes, etcétera, justamente cuando las circunstancias iban dando de que la influencia era espeluznante, se fue aliando con organizaciones patronales, con organizaciones de influencia de la Iglesia Evangélica, con organizaciones con influencia dentro de los terratenientes, etc. Y se presentaron en la elección que terminan ganando para la presidencia con la denominación de Frente Popular. O sea, una alianza de un partido que bajo el formato tendía a ser la expresión de las posiciones de los trabajadores, de los explotados de Brasil, aparecían aliados con los explotados y con una ala de esos explotadores, de los más rabiosos, de los más derechistas. Y indudablemente el ascenso del PT iba acompañado con la descomposición y el derrumbe de la fuerza tradicional. Entonces, cuando el PT gana las elecciones, tienen una reunión antes de que se confirmaran los resultados, etcétera, con representantes del Fondo Monetario Internacional y de hecho firman una suerte de acta de garantías de que el nuevo gobierno encabezado por Lula, bueno, daba garantía de que iban a cumplir con todas las obligaciones que recibían de herencia de los otros gobiernos capitalistas que los habían antecedido. Bueno, y efectivamente sube Lula y Lula inaugura un gobierno que para muchos era el gobierno del PT, pero era un gobierno bajo este sistema de alianzas que inclusive tenían particularidad de las alianzas en diversos estados, en diversas intendencias, etcétera, siempre procurando tener un aliado de derecha, derechista, y sobre esa base, bueno, justificar una política de carácter finalmente capitalista. Entonces, con la experiencia del PT se recorrió el mismo fenómeno que analizamos con Chávez, que analizamos con Correa en Ecuador, con Evo Morales, etc.
que empalmó con un periodo de ascenso de las materias primas, del petróleo en algún caso, del café en otro, del hierro en otro, etcétera, productos que Brasil está, digamos, es altamente productivo y es uno de los mayores exportadores de esa materia. Entonces, bueno, había un superávit comercial y le permitió a Lula, en materia de la relación con los pobres, de establecer planes sociales, algunos planes de viviendas populares, etcétera, pero las relaciones fundamentales de la estructura económica de Brasil no le tocaron un pelo. Los terratenientes siguieron siendo terratenientes, los pobres con ayuda social siguieron siendo pobres, los laburantes con alguna mejora salarial siguieron siendo explotados por el capital, la deuda externa se la reconoció y se la fue pagando a su turno y mantuvo el statu quo, digamos, de todas las relaciones fundamentales de sometimiento que el capital internacional y las potencias internacionales instituyen sobre los países oprimidos. En el periodo de Lula, indudablemente, hubo algunas piruetas de alcance puramente demagógico. Por ejemplo, Brasil se transformó en el animador principal del UNASUR, que había impulsado Chávez. Pero para la burguesía brasileña, el UNASUR le permitía transformar a Brasil en un fabricante de armas y en un abastecedor de armamento brasileño para las Fuerzas Armadas de Venezuela, de Argentina, etc. Entonces se desarrolló la empresa Embraer, fabricante de aviones y de otros armamentos. Bueno, defendió el Mercosur porque era una relación ventajosa para los pulpos internacionales que están instalados en Brasil. Es un mercado con ciertas ventajas. Y entonces, bueno, las fábricas automotrices, que son de capitales extranjeros, tienen un mercado cautivo de Brasil por un lado y de la Argentina y otros países que integran el Mercosur. Entonces, bueno, bajo este gobierno, cuando el capitalismo entró en una época de declinación, se entró en el periodo donde las materias primas empezaron a caer de precio, etc., afectó a Venezuela, afectó a Bolivia, afectó a la Argentina, afectó también a Brasil. Se fueron agotando los recursos y la experiencia pepista entró en una zona, digamos, de zozobra, porque la deuda entonces, bueno, fue una experiencia que tuvo este ciclo. Uno podría cambiar los personajes, la experiencia kirchnerista fue más o menos similar. La época de Néstor Kirchner, precio de la soja alto, le permitió dar la imagen de una reactivación. No había ningún plan económico de ningún tipo. Y si un plan económico depende de que el precio de un grano esté alto, entonces vos tenés mayores ingresos y podés hacer algunas medidas de ayudas sociales, de reactivar a través de subsidio alguna franja del capital. Y cuando el precio del grano se viene abajo, se derrumba toda la economía. Eso no es un plan económico y demuestra que el capitalismo es absolutamente famélico, es completamente espamódico y depende de circunstancias que son completamente ajenas a las políticas de los gobiernos, porque depende de un mercado mundial que no es manejado ni por Brasil, ni por Argentina, ni por ningún país oprimido, sino por los grandes capitales.
Entonces, con la experiencia de Lula, coincide con el hecho de que se le agotó el periodo reeleccionista de él, gana las elecciones Dilma Rousseff, y con el gobierno de Dilma Rousseff, ese fenómeno de descomposición se empieza a traducir en una crisis política dentro de la alianza, tiene su traducción dentro del Congreso brasileño y dentro de la justicia brasileña, que captan que es el momento de operar un cambio para hacer una acción de fuerza que le abra paso a instalar un gobierno que sea representativo de una manera más directa de los intereses de los grandes capitales y de un alineamiento mucho más estrecho, más directo con la política del gobierno norteamericano que representaba la política de Trump. Bueno, a Dilma Rousseff le largan desde el Congreso un juicio político, y el juicio político ese avanza. Lo significativo del juicio político a Dilma Rousseff es que el Congreso brasileño en ese momento, el 60-70% de los congresales, de los diputados, etcétera, todos tenían causas penales, mucho más graves cada una de las causas que las acusaciones que se le hacía a Dilma Rousseff. Sin embargo, se le dio curso, la terminaron destituyendo, subió el vicepresidente Temer, que fue uno de los que motorizó las denuncias contra Dilma Rousseff, y este Temer era un elemento que llegó a tener el 2-3% de popularidad en Brasil, o sea, un personaje siniestro, completamente corrupto, ahora está procesado. Y bueno, y en el marco de esa situación, bajo Temer, se le abre una causa a nivel ya judicial, porque ya no tenía cargo político, contra Lula, y lo meten preso en una causa que indudablemente estaba motivada políticamente, una causa de corrupción, pero los que impulsaban esa causa de corrupción, tanto a nivel de la justicia como a nivel de los actores políticos y militares, eran con una intencionalidad política, era sacarlo de la cancha a Lula frente a las elecciones que se venían, elecciones donde lo daban como principal candidato a Lula. Entonces fue una suerte de golpe de Estado dentro del golpe de Estado. El golpe de Estado contra Dilma Rousseff, aunque tuvo la forma de un juicio político, fue un golpe de Estado, porque ningún juicio político en ningún país va a avanzar si las Fuerzas Armadas deciden de que no tiene que haber juicio político. Si las Fuerzas Armadas deciden que no tiene que haber un juicio político, dan un golpe contra los que hacen el juicio político. El juicio político, bajo ese formato, le dieron vía libre para sacársela encima, de Dilma Rousseff por un lado y a Lula por el otro. Y se abrió un proceso electoral terriblemente crítico, porque nadie despegaba para las elecciones, nadie superaba el 10%, el 15%, y en un lapso de 2 meses lo hacen aparecer a este Bolsonaro, que ya tenía 30 años de historia parlamentaria, un personaje, un Rasputín, es como si uno dijera, bueno, Olmedo, Bussi, personajes que están siempre ahí en la marginalidad de la política, lo instala, y el tipo con un discurso homofóbico, un discurso racista, un discurso ultraderechista, un discurso ultranacionalista contra todos los países que tenían alguna diferencia o rivalidad,
etcétera. Bueno, sacó 55 millones de los votos, fue al balotaje, sacó como 70, 80 millones de votos, ganó las elecciones. Y entonces se instala un gobierno presidido por un fascista en un régimen político que no es fascista. Es un régimen político de la derecha, pero no es fascista. Y la categoría para que un régimen político sea fascista es que tiene que haber un partido de gobierno que domine y tenga una influencia de masas, ¿cierto?, detrás de su postulado de tipo fascista. Para que ustedes tengan una idea, Bolsonaro ganó las elecciones con el partido, se llama PSL, Partido Social Liberal. Él ahora rompió con el partido y el partido con el cual él ganó las elecciones rompió con él. O sea, la demostración de que no había un partido. Él ahora está construyendo un partido que sí tiene características fascistas. Pero ese partido no es el que ganó las elecciones. El que ganó las elecciones son los otros. Y los otros que ganaron las elecciones, los social-liberal, son los que tienen diputados acá, intendentes que responden a ese partido, etc. Bolsonaro va a tener que armar este partido y cuando venga una nueva elección se verá si tiene la capacidad de mantener ese caudal electoral con un partido de filiación claramente fascista. Todo indicaría de que las cosas no le van bien a Bolsonaro. Una, porque tuvo que romper con el partido. Otra, porque el conjunto de la política económica, etcétera, es de un desbarranque total. Hay toda una fracción de la burguesía brasileña, del capital, del gran capital brasileño, y en alguna medida también del capital internacional, que consideran que Bolsonaro representa un peligro para la dominación capitalista. Porque los pronósticos, ¿cuáles son? Si el capitalismo, debido a su agotamiento, traducido en un agotamiento de las experiencias políticas que recorren a cada uno de los países, y eso se traduce en rebeliones, convulsiones, etc., bueno, ¿por qué no se va a producir eso en Brasil? Hasta tal punto están previendo que en Brasil se va a venir la maroma de que Bolsonaro ha reactivado la ley antiterrorista que fue sancionada por Dilma Rousseff. Ustedes saben que, por ejemplo, acá en Argentina hay una ley antiterrorista que fue sancionada por Cristina Fernández de Kirchner. Y esa ley antiterrorista considera que cualquier acción, inclusive un piquete, es una acción terrorista. La ley antiterrorista en Brasil considera que toda acción, exceptuando las protestas de los movimientos sociales, son acciones terroristas. Entonces Bolsonaro dice, tenemos que endurecer la ley antiterrorista. Entonces ahora la va a mandar al Congreso para modificarle y agregarle que las protestas de los movimientos sociales también serían acciones terroristas. Y entonces, bueno, en forma simultánea con la reactivación de la ley esa, ha planteado de que hay que preparar ya, y no sobre llovido sacar el paraguas, hay que preparar a las Fuerzas Armadas para que apenas aparezcan los primeros síntomas que traigan a colación las protestas que están en Chile, etcétera, la Fuerza Armada tiene que ir a sofocar. Y el tipo está yendo una aventura loca. El nuevo partido, para que ustedes tengan una idea, aparece con un afiche donde Bolsonaro está él con una ametralladora apuntando.
¿Vieron? Esto no lo vieron nunca ustedes acá. Pero aparece el tipo así y llama a combatir la delincuencia, lo subversivo, esto y lo otro. El tipo tiene una política absolutamente antieducativa, hasta tal punto que ha considerado que Paulo Freire, que es el pedagogo más reconocido a nivel mundial, es un pelagato, esto, lo otro, y considera que las facultades, por ejemplo, las facultades de materias sociales, la facultad de bioquímica, la facultad de química, que hay allá, etcétera, son facultades donde son marihuaneros todos y los profesores son fabricantes de drogas. Entonces, como el tipo plantea que la consigna fundamental en Brasil es la lucha contra el narcotráfico, en nombre de combatir el narcotráfico va a designar a rectores militares en las distintas universidades y decanos militares en las distintas facultades, para mostrar el giro. Bueno, esto es lo que el tipo piensa hacer. Ahora se puede llegar a armar una podrida total. Ya está convocada ahora para el mes de enero un congreso de lo que vendría a ser la CONADU allá, con 1000 delegados de todo Brasil, y van a preparar una resistencia que va a ser violenta, va a ser con toma de las facultades, con huelga, etc. Lo único que ha podido de su programa originario implementar Bolsonaro ha sido la reforma previsional, que ahora después la vamos a ver, que es muy similar al proyecto que mandó ahora, que se está discutiendo en el Congreso, que mandó Alberto Fernández. Y que lo que hace es separar las jubilaciones, el monto, lo que se paga, de la relación que tiene con el salario que ganan los trabajadores. Esto para degradarlos y transformarlo en un subsidio asistencial a la tercera edad. Por otro lado, han elevado la edad jubilatoria. En Brasil, para jubilarse era a una edad inferior a acá. A los 58 años ya se jubilaba. Acá a los 65. Entonces, ha comenzado una política de elevar la edad. Eso lo ha logrado imponer, no sin un conjunto de crisis, porque afectó a determinadas áreas que lo terminaban votando a él, entre ellos a las Fuerzas Armadas, porque es una ley de tipo general. Entonces ha tenido que sacarle leyes de excepción para separar a las Fuerzas Armadas, a los jubilados, para no estar afectados en los saberes, no estar afectados en los niveles de edad, etcétera, etcétera. Y todo esto lo que causa es irritación, porque ya se establece un régimen de privilegio. Entonces los policías tienen privilegio con respecto al laburante. Todo esto lo ha llevado a Bolsonaro a transformarse en uno de los presidentes actuales de menor prestigio, de menor caudal popular a nivel planetario, en un lapso mucho más rápido de lo que sufrió Macri, porque el tipo, ¿qué es lo que tiene? Un año de gobierno. Los otros proyectos que está trayendo ya ha originado resistencia de todos los colores, porque hay medidas impositivas que afectan al capital brasileño. Los capitalistas brasileños ya han dicho que no. Hay medidas monetarias que benefician a uno y perjudican a otro, y ha comenzado un dislocamiento. Entonces hay toda una fracción del gran capital que lo apoyó el ascenso de Bolsonaro, que hoy plantea incluso la posibilidad de derrocarlo y no esperar las elecciones. Y son los que han abierto
la puerta para provocar una crisis en la justicia, una crisis dentro de las Fuerzas Armadas que han convalidado de que a Lula, que lo habían metido preso, ahora lo liberaron. Entonces la liberación de Lula, que causó toda una euforia en Brasil, etcétera, es un golpe contra Bolsonaro que lo mandó en cana. El que motorizó el problema es que lo metieran en cana. Y el juez que llevó adelante la causa contra Lula, el famoso Moro, lo incluyó en el gabinete de Bolsonaro como ministro de Justicia. Entonces, que ahora lo tengan que liberar, bueno, es un golpe político muy serio. Lo único que lo salva a Bolsonaro es que no hay una izquierda revolucionaria consistente en Brasil. Siendo un país que viene de recorrer una experiencia donde no ha habido en ningún lugar del mundo, ni en Rusia, ¿cierto?, de que una masa tan enorme de trabajadores, etcétera, adhirieran a la idea de formar un partido de trabajadores. En general, los partidos de trabajadores, el partido bolchevique, era la expresión de una vanguardia que influenciaba al resto de la masa trabajadora. Pero acá era la masa de trabajadora la que se incluía como adherente, ¿no es cierto?, a esa construcción. ¿No? Cuestión. Entonces, el problema en Brasil está planteado. La cuestión de que hay una crisis imparable, producto de la crisis capitalista, una crisis ya de gobierno que es la antesala a una crisis de régimen, que coloca, digamos, en la cuerda floja, en la cuenta regresiva, al gobierno de Bolsonaro. Y eso, como toda crisis política de régimen, plantea un problema de poder. Plantea, como acá en Argentina cuando estalló la crisis con Macri, el régimen macrista, etcétera, la necesidad de un planteo de transición. La de la constituyente, el problema de que las masas trabajadoras sean las que asuman el timón del destino del país, etcétera, etcétera. Segundo problema, poner en pie un partido obrero. Y lo que existe en este momento son distintas fuerzas, algunas de ellas se han vinculado con nosotros en todo este periodo, pero las fuerzas más importantes que se proclaman trotskistas son todas tributarias del PT. O sea, no pueden actuar con independencia del PT. Tienen que adoptar alguna variante, ¿no es cierto? Son fuerzas electoreras, inclusive algunas de ellas con fuerte influencia dentro de los trabajadores, pero esa influencia de los trabajadores lo llevan a ir y atarse a los planteamientos que tiene el PT frente a la situación política. Entonces, bueno, lo de Brasil hay que seguirlo porque si se desatara alguna tormenta, algún vendaval a la chilena, ustedes se tienen que dar cuenta, es un país que tiene más de 200 millones de habitantes, en medio continente o más. Lo de Brasil conmocionaría el conjunto del planeta, por todo lo que está en juego ahí. Inclusive, siendo un país oprimido, es la octava economía del mundo. Entonces hay enormes inversiones de capital extranjero, hay una deuda de casi $1 billón como deuda pública que tiene el Estado brasileño. Bueno, todo lo que ocurre en Brasil afecta a nivel planetario. Con respecto a la Argentina se puede hablar un montón de cosas, pero lo que importa ahora es que se ha iniciado una nueva fase, una nueva etapa con el ingreso al gobierno de Fernández Fernández. Y lo que ya
se ha tirado, digamos, como iniciativa política, que es este famoso paquetazo que se está discutiendo ahora en el Congreso, que de una manera difusa en el discurso de Asunción lo esbozó Fernández Fernández, y que ahora ya tiene nombre y apellido cada cosa, constituye un violentísimo ataque a los trabajadores en general y a los jubilados en particular. Detrás de la medida de que hay que apoyar a los más pobres y que los menos pobres ayuden a los más pobres, bueno, ha adoptado la medida de modificar lo que se llama la movilidad jubilatoria, que estaba establecida de acuerdo al ritmo que tenía la inflación. Entonces, como acá se atravesó durante toda la época macrista, en el último año, una espiral inflacionaria monumental, el gobierno ahora tenía que actualizar en marzo, después en junio, y sucesivamente los saberes jubilatorios. Entonces ha decidido suspender, y lo que hace es va a darle a la jubilación mínima un bono de 5 lucas ahora en diciembre y 5 lucas en enero, por única vez. Y luego los saberes jubilatorios van a volver al nivel de noviembre. En esa confiscación, que para que ustedes tengan una idea, en el caso de Brasil significó la confiscación, porque fue el mismo sistema, una confiscación de 200.000 millones de dólares que lo han usado para ir a pagar la deuda externa. Entonces acá se trata de una confiscación de haberes jubilatorios que tendrían que ser de tal monto y van a ser un monto muy disminuido. Todo el mundo está diciendo que eso es para pagar la deuda externa. Y en realidad no es para eso. Porque para pagar la deuda externa se paga con dólares. Y lo que carece la Argentina precisamente son de dólares. Entonces, ¿cuál es el destino de hundir las jubilaciones? Y la de preparar primero un terreno para una reforma mucho más profunda, más antiobrera, que es elevar la edad jubilatoria, llevarla a 70 años, etc. Y preparar un sistema a la chilena, nuevamente de privatización del sistema jubilatorio, en donde los trabajadores van a aportar, las administradoras, que van a ser los bancos, en nombre que te administran, tipo caja de ahorro, te van a separar como costo de la administración la mitad de tu aporte, y con eso se arma una suerte de capital que luego, reglamentado, ya funcionó acá con la llamada FJP, ese dinero los bancos estaban habilitados para invertirlo en distintas ramas de la producción o de la inversión financiera. Por ejemplo, comprar títulos de la deuda de la Argentina o comprar obligaciones negociables, que son títulos que emiten las empresas privadas, y por lo tanto las empresas privadas se empiezan a financiar con los aportes de los propios trabajadores. Pero comienza una política de destruir el haber jubilatorio, separar, como han hecho en Brasil, como lo están intentando hacer en Francia. En Francia, todo el quilombo que hay en Francia
es por una reforma jubilatoria similar a esta. Nada más que Macron no la puede llegar a imponer por el quilombo. ¿Cierto? Acá todavía no se armó el quilombo. Veremos si se arma o no se arma. Porque el problema es que Macron ya tenía un tiempo de gobierno, entonces ya se lo conocía. Este subió ahora. Entonces agarra a la gente con la guardia baja. La gente se está desayunando ahora, inclusive ni sabe bien de qué se trata. Segundo lugar, lo metieron a fin de año, es un clásico en Argentina. Por eso siempre los quilombos acá son en diciembre. El argentinazo fue en diciembre. Lo meten en una fecha para mezclarlo con la fiesta y con las vacaciones. Y de ahí, en alguna medida, disipar las cosas. Habrá que ver qué es lo que pasa. Habrá que ver qué es lo que pasa. Entonces, el gobierno metió este paquetazo, y este paquetazo va acompañado de un conjunto de otras medidas. Por ejemplo, una de las medidas es que el Tesoro de la Nación, que es el encargado de pagar la deuda del Estado, no tiene dólares. El único que tiene algo de dólares acá en la Argentina, en materia de reserva, es el Banco Central. Entonces ahora el Tesoro lo han autorizado que emita una letra intransferible, o sea que el Banco Central la tiene que tener él, no la puede negociar, por 4.500 millones de dólares, y el Banco Central le va a dar al Tesoro 4.500 millones de dólares. Con esto, ¿qué es lo que va a hacer el Tesoro? Frente a los vencimientos que hay de acá a marzo, va a pagar. ¿Cierto? Entonces, por un lado, le va a demostrar a los acreedores que es un gobierno pagador. El Banco Central se queda con una letra y no con dólares. La letra es del Estado argentino. El Estado argentino está quebrado. Cuando ingrese un dólar, en lugar de pagarle al Banco Central, los acreedores van a decir: me tenés que pagar a mí. Si no me pagás a mí, vuela el país. Organizamos una fuga y a la mierda. Por lo tanto, el Banco Central va a quedar con letras que en su forma aparecen respaldando el circulante monetario, pero en realidad no significan nada porque no respaldan nada, porque no valen nada. No son dólares. Al no ser dólares, el circulante queda sin respaldo, y cuando el circulante queda sin respaldo, empieza a tener un efecto inflacionario. Yo sé que le estoy complicando la vida, es parte de cómo funciona el capital, pero así son las cosas. Entonces nos vamos a encontrar con un gobierno que pretende mantener las variables congeladas en el pacto social que ha anunciado de precios y salarios, y los precios se van a ir disparando por efecto de la falta de respaldo del circulante y por efecto de otras cosas, porque para que la economía se reactive algo van a tener que importar cosas. Para importar cosas van a tener que pagar las cosas mucho más caras, las van a transferir a los precios, y por otro lado, porque el gobierno adoptó una serie de medidas que son todas completamente contradictorias. Por ejemplo, frente al Fondo Monetario se ha comprometido de que va a tener un superávit de tipo fiscal, o sea que va a ingresar más plata de la que va a gastar. ¿Cómo va a obtener más plata? Va a obtener más plata, por ejemplo, subiendo los impuestos. Entonces le aumenta un poco las retenciones al agro y mete un impuesto a los bienes personales. La suma de lo que le va a sacar al agro, más la suma de los impuestos a los bienes personales que van a pagar supuestamente los ricachones y la clase media,
es inferior a la cantidad de plata que le saca a los jubilados por no pagarle la movilidad de acuerdo a la inflación. Ese dinero que se lo tendría que mostrar al fondo para mostrarle que tenemos superávit y lo vamos a destinar a que apenas ingresen dólares por la exportación de productos, lo compramos sin tener que emitir. El propio gobierno acaba de hacer un acuerdo con los inversores de Vaca Muerta para mantener congelada la nafta, ¿cierto? Pero subsidiándole los precios internos a nivel del precio internacional en dólares a través de subsidios. O sea que la plata que ingresa se escurre a través de cosas y se le da libertad de acción a las petroleras para que, a pesar del cepo que no se puede retirar por mes más de $200, las petroleras pueden retirar todos los dólares que resultan de la exportación de petróleo, de gas, de lo que fuera, ellos los pueden repatriar a donde quieran. Con lo cual, vos te das cuenta la trampa, porque detrás del dibujo de ganancia en dólares o por el estilo, ahí se meten otros capitales, se asocian, esto y lo otro, y todo se puede transformar como ganancia, sobrefacturando en dólares y sacándolo, porque hay plena libertad de movimiento de capital. Lo que no tienen libertad de movimiento de capitales es el ahorrista. Y que tiene un depósito en dólares puede sacar más de 200. Inclusive si uno quiere hacer un depósito en dólares tiene que pagar el 30% ahora más, etcétera, etcétera. Entonces, con esto, ¿qué les estoy diciendo? Se ha creado un cuadro explosivo a una semana del gobierno. A esto hay que sumarle, hoy salió la noticia, de que antes de que el gobierno le llevara este paquetazo al Congreso Nacional, antes de eso se lo enviaron al Fondo Monetario Internacional para que lo leyeran y verificaran si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo. Y del Fondo Monetario Internacional le dijeron adelante. A partir que el Fondo Monetario Internacional le dijo adelante, la tasa de riesgo país empezó a disminuir. Los bonos de la deuda empezaron a cotizarse porque mostraban la voluntad del gobierno de tomar medidas de tipo confiscatorias, fundamentalmente aquellas que se refieren a decidirse a meterle la mano en el bolsillo al pueblo para pagar la deuda. Bueno, la pregunta que siempre surge es si esto va a alcanzar, porque todavía no se ha cerrado ninguna negociación con el fondo. Esto, como uno diría, es una muestra de intención, es una carta de intención. Después se van a tener que sentar, porque el tipo ahora, el Tesoro, tiene 4.700 millones de dólares. Pero ahora después tiene que agarrar y pagar. Cuando vence, no van a hacer cosas que después los tipos decidan por algún motivo no pagar. Van a tener que ir dando muchas pruebas de amor para agarrar y decir, bueno, nos vamos a vivir juntos. ¿Entiende? Pero el gobierno ya ha tomado una clara orientación. Ha decidido alterar el régimen considerando que son sistemas de jubilación de privilegio, ya hay una conmoción dentro del ámbito educativo. Allá en Buenos Aires hay, no sé si mañana no hay ya paro, etcétera. Ahora después lo voy a llamar a Diego para que convoquen de urgencia una asamblea y que llamen a parar. Que llamen a parar. Porque ellos tienen un régimen del 82% y los investigadores tienen un régimen del 85%. Ese diferencial es todo descuento del salario. Son aportes que pagaron más. ¿Cómo? Pagaban 13 y
Claro. El común se paga el 11 y ellos pagan el 13. Entonces te lo desconocen, considerando que son jubilaciones de privilegio. Las únicas jubilaciones de privilegio que hay acá la tienen los jueces, lo tienen los generales y los tienen los políticos. Ellos no tienen descuento, tienen todos los beneficios habido y por haber. Los militares ganan el 100%. O sea, siguen cobrando el mismo sueldo que cobraban cuando estaban en actividad. Entonces, ¿con esto qué le estoy mostrando? Hemos entrado en una zona que hay que estar completamente en alerta en cualquier momento. Si en Francia se ha desatado la madre, en Chile, en Colombia, el quilombo que se ha armado en Colombia es por este sistema previsional acompañado de otras medidas. Acá los medios están ocultando cuál es la política salarial. La política salarial ya está establecida, se levantan las paritarias y van a entregar un aumento por decreto de 10 lucas, quizás en alguna rama puede ser de 20 lucas, no va a beneficiar a todos los trabajadores en la misma proporción. 6 a 8 decía. ¿Cómo? De 6 a 8 decía. Por ahí leí. 6 a 8. De 6.000. De 6 a 8, un aumento. Dijeron. Bueno, si dijeron eso, peor todavía, ustedes se dan cuenta, es un engañapichanga. Es un engañapichanga. Acá por se da. 6 meses. ¿Cómo? Por 6 meses. Por 6 meses. Pero por 6 meses, ¿no es cierto? No significa que terminados los 6 meses, escuchá, vuelven las paritarias. Claro. Con que simplemente el gobierno y el Fondo Monetario hayan acordado de que el régimen de emergencia tiene que durar hasta que se asegure de que el gobierno efectivamente tiene garantizado, porque ahora, ¿en qué consiste la negociación de la deuda? Que le den lo que se llama un waiver, un perdón, porque no puede pagar en el vencimiento, y le dan un plazo de 2 años para los vencimientos. Entonces, si dura 6 meses, capaz que en el año y medio siguiente hay elecciones, en el 2021, se empiezan a despilfarrar la ley. Entonces el Fondo Monetario puede decir, bueno, el régimen de emergencia tiene que durar 2 años. Cuando vos empiece el vencimiento de la deuda acumulada y muestres efectivamente que acumulaste para pagar y pagás. Bueno, todo esto va a depender de lo que ocurra en la lucha de clases. Porque si se levantan las paritarias, se establece una política de decreto salarial. El decreto salarial siempre va a ser a la baja. Las jubilaciones van a estar decretadas durante estos 6 meses hasta que se arme un empalme con otro régimen. Va a ser a la baja. La política de doble indemnización que el gobierno ha metido es una engañapichanga también, porque no significa reincorporar a nadie de los que fueron despedidos y no elimina la ley que le permite a las empresas declararse en situación de crisis, por el cual pueden funcionar un tiempo pagándole la mitad de los salarios a los trabajadores y una parte de los salarios lo paga el Estado. Y luego, al declararse en condiciones de crisis, pueden llegar a despedir con justa causa y la mitad de la indemnización. O sea, no estarían obligados a tener que pagar la doble indemnización. Por otro lado, una política de derrumbe salarial va llevando a que si se derrumba, la doble indemnización es pagar una indemnización de las actuales por el derrumbe salarial. O sea, estamos frente a un gobierno que se presenta como de la justicia social, que dijo de que había que ponerle plata en el bolsillo a la gente para reactivar
Y lo que está haciendo es sacarle no solamente plata de bolsillo, sino sacarle el bolsillo a la gente. Para que no haya ningún lugarcito donde pueda ir algún billete. Ya le saca la plata del bolsillo y le saca el bolsillo también. ¿Entendés? Claro, es una continuidad. De hecho, el último gobierno, el último año de Macri se cristinizó y Alberto Fernández se macrizó. Entonces hay una empalme, una continuidad. El reperfilamiento lo hizo Macri. Este lo quiere continuar y prolongarlo 2 años. Y la reforma previsional la hizo Macri en el año 17, que se armó el quilombo. Este la quiere hacer ahora, cambiando porque le salió mal a la de Macri. Porque antes se tomaban otras variables que le daban una actualización a la jubilación. Entonces lo cambió, tomando la variable de la inflación, creyendo que iba a haber un planchazo de tipo inflacionario. Como la inflación se disparó, ahora quiere eliminar el problema de la inflación. Entonces van a utilizar otras variables, pero todas tienen que ser decrecientes. Y van a querer recrear un ciclo de capitalización, o sea, un ciclo a favor del capital, sobre la base de que la plata a favor del capital la tiene que poner el laburante. Ya no solamente bajo la forma de plusvalía, sino bajo la forma de una confiscación directa. Vos estás aportando para un salario diferido a futuro y te utilizan tu plata para negocios capitalistas, inversiones, Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer en una situación así? Clarificar el panorama y ver los síntomas de reacción. Tenemos presente de que en la semana de que asumió Fernández ya hubo quilombo con el Citrus, ya hubo quilombo con los residentes y concurrentes de la salud, hay una rebelión docente en Jujuy, ha habido una rebelión de los trabajadores del subte por el problema del asbesto, que es un material que produce cáncer, etc. O sea, bueno, tuvo el quilombo de la UTA, que si bien fue un choque de 2 fracciones burocráticas, el hecho de que estuvieran parando 60 líneas de transporte por la recuperación de 2 delegados, eso no lo puede producir una fracción burocrática así porque sí. Es un paro general. Tiene que haber una voluntad, una bronca, porque la gente, esos colectiveros no son de nuestro partido, son peronistas. Tener un nuevo gobierno. Si han ido a parar esto y lo otro. Entonces, bueno, algunos se tienen que prender fuego ahí en la Plaza de Mayo, ser el detonante. Un mártir. Un mártir. Bueno, entramos en esta senda. Y la batalla es fundamental por recuperar el partido. Más imprescindible que nunca porque se van a acelerar los tiempos. Bueno, pregunten.